Saludos, señores, un inmenso placer para don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer estar con ustedes en su programa, porque es suyo, Econotemas. Carlos, ¿cómo te sientes, hermano? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias ¿Todo bien? a Dios. Primer programa del mes de agosto. Así es, primer programa del mes de agosto. En este programa nosotros vamos a centrarnos básicamente en dos temas. El informe del Banco Central, el primer semestre del año, a ver cómo ha andado la economía, ¿verdad? A ver qué nos dice Cuello de eso. Y además los fondos de pensiones, mucho dinero, más de 500.000 millones de pesos que están ahí en el corredor financiero de los trabajadores y de los empresarios que exportan ahí, ¿verdad?, para las pensiones. Pero hay sectores que dicen que a esos fondos hay que darle mejor uso. Y un uso en el sentido de incorporarlo a sectores que lo están requiriendo para la competitividad, mejorar, dicen ellos, mejorar las condiciones de los trabajadores. Vamos a hablar de esos dos temas inmediatamente después que retornemos de estos mensajes. Les decía que el Banco Central dio a conocer ya su informe preliminar de los primeros 6 meses del año de la economía dominicana. ¿Quieres que le confiese? ¿Tú quieres que te confiese una cosa, Carlos? Cuéntame. Tú sabes que a mí mismo, ya hablar de crecimiento de la economía, porque como la gente está tan crispada, hay otros muchos problemas en el país y hay gente que no le ha ido del todo bien, o sea que siente que esos crecimientos, esa economía, como que no le llega, como que no le llega el rocío del crecimiento de la economía, pero es así, la economía sigue sólida, creciendo por encima de un 6%, se mantiene en la cresta de la ola de todas las economías de la región y se proyecta que va a haber un crecimiento tan importante como el que tuvimos hace algunos años de un 7%, porque hacia allá que se proyecta, ya está en 6.5 más o menos promedio, eso es lo que está promediando, así que vamos a ver cómo anda eso, pero que sea el experto el que nos diga, Carlos, ¿cómo ves el informe del Banco Central? ¿Cuáles son los principales elementos que Miren, con que la relación gente a lo debe que tú entender? destacabas, de que la gente entiende que no le llega, siempre habrá gente que beneficiario, siempre habrá gente que de alguna manera termina perjudicándose Sí. cualquier sea la situación de la economía. Sí, Siempre he dicho que en una situación de catástrofe, de epidemia, hay un gran beneficiario que es el dueño de la funeraria. Entonces, como todo en la vida, la economía no distribuye, no garantiza que todo el mundo va a disfrutar igual del bienestar. así es. En este caso, el Banco Central utiliza un indicador de corto plazo, se llama IMAE. Sí. De acuerdo con ese indicador, específicamente el mes de junio, el crecimiento fue de un 7, exacto. Por encima de un 7. Por encima de un Y 7, el promedio, como tú dijiste, 6.7 6.6 para el semestre. para el semestre ¿no? completo. Ahí hay que Comparado con el semestre, claro, con el del el año semestre pasado. del año que, pasado, como es primer natural, semestre del año hay que pasado. recordar que el año pasado, ese primer semestre, fue justamente el semestre que tuvo la desaceleración, ¿no? Sí, Un 4, exacto. 4%. Ese fue el semestre del año pasado. Entonces, este semestre obviamente fue otra cara. Sí, señor. ¿Dónde radica este crecimiento? Bueno, en la medida de política económica que se tomaron para el segundo semestre, específicamente en materia de política monetaria, que hubo Sí. una liberalización de recursos, ¿no? Sí. Los Reducción instrumentos de política monetaria reducción de tasa. eran expansionistas. Expansionista, ¿no? exactamente. Ahora, días atrás el gobernador decía que de las presiones que tenía la economía en la actualidad obedecían a que el crecimiento estaba por encima del crecimiento potencial, ¿no? Y ya estaba Y eso apuntando a un calentamiento. Sí, cuando la peligroso. economía crece por encima del potencial, Sí. eso te va a presionar la inflación, tipo de cambio Sí. y todo ese tipo, toda esa variable, ¿no? Entonces, en esta ocasión, todos los sectores
reflejan crecimiento favorable, Sí. excepto minerías y canteras, que viene de una recuperación y que obviamente en el primer trimestre fue de un 15, ahora es de un 6.7, o sea que viene recuperándose, digamos, ¿no? Dentro de esos sectores de la construcción nuevamente, 13 y tanto, sí, ¿no? Es el que tiene registra el crecimiento más alto. Pero además el informe destaca que, bueno, la inflación, que ya la conocemos, 1.4 para el semestre. Pero acumulada 4 puntos y tantos. Sí, 4.6 para interanual. Pero sí, interanual, pero sigue en el marco de lo que son las... Sí, porque es un 4 la media, con una variación de más o menos 1%, o sea que está todavía dentro del rango. Sin embargo, hay que destacar, bueno, hay otro elemento importante, y es que el manejo de divisas supera los 15 mil millones de dólares. O sea, si se proyectara un segundo semestre igual que este primero, estaríamos hablando de que el mercado de divisas manejaría unos 30 mil millones de dólares. Sí, que superaría con creces y con todo y eso hay presión sobre el mercado cambiario. Y las autoridades lo saben. Sí, porque es que los niveles de demanda de la economía han estado muy creciendo. Digo, es una de las variables que más inciden en el crecimiento del producto, los niveles de demanda de la economía. Sí, claro. Y otra cosa es que las tasas de interés han estado muy bajas y estables. Y eso, pues, lógicamente hace que la gente tenga acceso al financiamiento para adquirir bienes de consumo duradero. Eso es importante que tú lo resaltes, Cuello, porque la gente dice, pero ¿cómo y dónde que está ese crecimiento? Por ejemplo, hablamos de un crecimiento de un 13% de la construcción, pero nada más lo que está aconteciendo en el sur con la presa que se está construyendo, ya eso de por sí te dice por dónde andan los niveles de crecimiento. Además, acuérdense que hay un fideicomiso por ahí que le ha dado la oportunidad al sector de la construcción, básicamente de vivienda, le ha dado oportunidad también de incrementar las inversiones en ese mismo sector. Pero si usted va y se da cuenta de lo que está pasando en el comercio, por ejemplo, con el asunto de las ferias de vehículos, la venta de vehículos, con las plazas comerciales, usted se va a dar cuenta también que ahí ha habido dinamismo importante. Eso para que la gente entienda por qué estos niveles de crecimiento. Y encima de eso, fíjense si lo de la tasa de interés motivó que la gente tuviera más dinero en la mano para gastar, para invertir, que las autoridades hace poco tuvieron que tomar medidas de política monetaria dirigidas a frenar por esa vía el asunto del movimiento de liquidez de la economía. Fíjate que la reserva... Con la salsa en la tasa... En la tasa de interés de política monetaria. Claro, pero fíjate que hay otra variable también que esa cerró un poquito a la baja, las reservas internacionales. Las reservas internacionales que llegaron a situarse en el mes de enero sobre los 8 mil millones, ahora están en 6 mil tantos millones de dólares. Pero siguen siendo equivalentes a 4 meses de importaciones, según dice el reporte del Banco Central. De todo modo, yo lo que veo en todo esto, Mozart, es que el segundo semestre esperemos una ligera desaceleración de la economía. Por las medidas que se tomaron ahora en estos días. Claro. Hay retiro de la masa monetaria, ¿no? Colocación de reserva, ¿no? Y eso podría incidir sobre el mercado cambiario, que cuando hay una expansión monetaria, como ya hemos analizado otras veces, va a haber una presión sobre la demanda de divisas. Sí, porque los pesos se van detrás de esos para dólares. Importaciones. Una de las cosas que en el mediano o largo plazo tendríamos nosotros que corregir como economía es el componente de la demanda. Esta es una economía que tiene un alto componente de demanda de bienes importados. Eso es insostenible en el largo mediano plazo. Que no es solo petróleo, son los commodities todo de alguna manera. Agrégale a eso el petróleo. Agregándole el petróleo. Que por cierto, vi una noticia ahí de que el gobierno se redujo el consumo. Y eso perjudicó la finanza pública porque hay una parte de los ingresos que dependen de ahí de la importación de petróleo. Y el consumo, aunque para pago de deuda, una considerable cantidad de para pago de deuda, pero seguimos endeudando. Pero seguimos endeudando. Parece que no han sido suficientes o hemos... No es suficiente, definitivamente. No ha sido suficiente y hemos ido bien en materia de recaudación. Hemos ido bien. Y seguir mejorando gastos. Tú lo has dicho, hemos ido bien, pero tenemos necesariamente que tomar previsiones antes de que se nos pueda ir de la mano porque
año tras año vamos incrementando la deuda como consecuencia del presupuesto deficitario que hemos estado ejecutando. Y hay que cuidar la estabilidad y mantener el crecimiento. Un crecimiento, ¿verdad?, que nos permitan a nosotros tener crecimiento una con estabilidad, pero sobre todo sostenible. Y sostenible. Porque tú no haces nada con crecer ahora y mañana entonces achicarte. Que a propósito de sostenibilidad, esos recursos que están de las pensiones, que les digo, superan los 500 mil millones de pesos. Hay sectores que dicen que para darle sostenibilidad al crecimiento hay que dinamizar, renovar algunos sectores como el industrial, y dicen parte de esos recursos deberían ir aquí. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos. Parte del mundo, 500 mil millones, en este caso de pesos, es mucho dinero. El banco más grande del país, para que tengamos una idea, no llega a esa cifra. No llega a esa cifra. O sea que los depósitos de los trabajadores y de los empleados, sí, las contribuciones de los trabajadores, de los patronos, claro. Y de los patronos, claro, y de los patronos, sí, de los dos, sí, porque contribuimos los dos. Aunque son para los trabajadores. Para los trabajadores, pero es una contribución. Es un aporte, es una contribución, es un aporte importante. De la empresa. Es mucho dinero. Mucho dinero. Estoy diciendo, tú juntas dos bancos aquí. Y déjenme decirle antes de entrar en materia, esos recursos ciertamente que necesitan ser manejados en forma más eficiente. ¿Para qué? Para que los trabajadores reciban más beneficio en función de la calidad de vida que están reclamando. Ahora hay que tener cuidado con eso, porque primero eso tiene unas normas, ¿verdad, Cuello? El manejo de esos recursos tiene unas normas, claro, ¿verdad? Las AFP, que son las que administran, también necesitan unos dineritos. Que decía alguien, me parece que la directora de la DIDA, decía en estos días, que el problema con el fondo de pensiones es que hay un margen que es de hasta 30% de beneficio, que es de 1 a 30, entonces se inició por 30, no iniciaron por 1, ni por 2%, ni por 5, sino se inició por 30 y eso le ha dado una inequidad terrible a eso. Algunos grupos han ganado más en la AFP que en los bancos. Pero claro que sí, esas son de las cosas que hay que reformar. No, la ley debe ser modificada. Sí, pero concretamente... No dañar el negocio, sí, porque el negocio es importante, porque garantiza que se va a administrar con criterios de eficiencia. Pero, óyeme, lo mucho hasta Dios lo ve. Hasta Dios lo ve. Y Cuello, tú sabes, porque hemos estado durante mucho tiempo dándole seguimiento, hemos estado en el medio, que la industria nacional siempre ha requerido desde hace tiempo, el PNUD... Yo recuerdo aquellos años 80, el PNUD forzando, tiene que llegar la renovación industrial, tienen que renovar la industria dominicana. Eso prácticamente nunca llegó. Incluso algunas industrias se convirtieron en importadoras. Sí. La mayoría de Herrera son prácticamente almacenes, importadores. Eso se desnaturalizó. A los industriales son de lo que dicen que hay que sacar recursos de las pensiones para la industria. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo no le veo nada malo a la operación. Vi reacciones de algunos representantes sindicales. La gente del mercado bursátil te está pidiendo que también hay que tener cautela. Bueno, mira, siempre y cuando las inversiones se hagan previa evaluación de la entidad emisora, aquí todo el mundo se conoce aquí. Hay empresas que nada más por la trayectoria que tienen, colocan una emisión y tú no tienes ni siquiera que ver numeritos. No, exacto. Porque tienen responden años en décadas, claro, muchas décadas. Sí, claro que sí. Entonces, bien administrada. Sí, ahí no hay aventureros. Y normalmente tú, antes de escoger un título de inversión, hay un informe de calificación. Hay una calificadora profesional que lo elabora. Entonces, calificación A, B, C. Ajá.
Generalmente, cuanto mejor es la calificación, menor es el rendimiento, porque menor es el riesgo. Ya. En este caso, tú destacabas más de 500 millones. Nos estamos hablando que los fondos de pensiones 500.000. representan el 15% del Producto Interno Bruto en 15 años. Oigan, ¿No? eso. Increíble. Increíble. Entonces, ¿cómo están colocados esos recursos ahora mismo? Entre el Banco Central y Hacienda, el Banco Central tiene 47 Sí. y Hacienda tiene 28. Estamos hablando del 75% están concentrados en manos del gobierno. Hermano. Independientemente de que está pagando bien, de que el rendimiento es bueno, Pero esa es la verdad. la concentración es riesgo. Sí. Ya nosotros hablamos Sí, los sí, otros sí. días de la Con razón concentración de del la sector banca, de la financiero. banca, sí. En cualquier La actividad concentración es económica. riesgo. Sí, eso es Y verdad. lo dice un refrán que por allá por el Cibao. No se deben poner todos los huevos en la una misma sola canasta. canasta. Es un refrán mundial en Sí, materia de sí, riesgo. sí. Entonces, esa concentración sí debería preocupar a los trabajadores. A los trabajadores. 75% en manos de un solo. De dos entidades. Bueno, de un solo porque Es el gobierno. El gobierno. Es el gobierno. Sí, el gobierno. Entonces, el otro 20% aproximadamente, ¿no? Entre 17 y 20, es la banca que lo es tiene. la banca que lo tiene. Entonces, esos recursos no están yendo a financiar actividades de la economía. Ahí está el asunto. Se aprobó una ley, la ley de fideicomiso inmobiliario, y la verdad es que se han financiado Pero algunos con mucha proyectos, timidez. pero ha sido lento. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que los fondos les faciliten a los trabajadores. Como están estructurados, los fondos solamente pueden invertir en valores. Valores que se puedan negociar en el mercado. O sea, en el mercado de valores solamente pueden invertir. Sí. Pero si tú coges un proyecto de viviendas populares y lo constituye como un fideicomiso, sí es posible que esas deudas que se contraen con algún banco se puedan negociar a través de una entidad intermediaria. Entonces es como si te estuvieran financiando la vivienda a los pobres, ¿no? Exactamente. Pero no directamente al fondo. El que adquiere una vivienda tiene que pagarla. Y si no la paga, bueno, la entidad financiera hará su trabajo, ¿no? Que no hay por qué temer tanto, porque eso no significa que los que tienen pocos ingresos necesariamente sea mala paga. Si se le dan facilidades y cuotas moderadas. Entonces, yo pienso que es al revés. Deberíamos estimular el uso de esos recursos para financiar las empresas. Eso que tú decías, la renovación industrial. Sí. O sea, que nuestras industrias pueden ser más competitivas. No para comprar yate, ni helicóptero. No. Bueno, Ni irse a vacacionar 3 veces al año. No. déjame decirte que ahora mismo parte de esos recursos, por ese exceso de liquidez que tuvo que exhibe la banca, ¿no? Sí. Se están utilizando para financiar vehículos, electrodomésticos Para que lo importados. sepan. Entonces es peor. Y eso a los trabajadores, Eso es derroche de divisa. Eso es derroche de divisa. Eso es así. Y además se beneficia una clase media Y a alta. favor de la industria debo decir que, y para que los trabajadores entiendan, lo sano de eso es que si efectivamente va a la industria, a la Se debe renovación, evaluar, sí, a quién se lo va a va a prestar. abrir el mercado al empleo también. Claro, Y a la claro, mejora en la claro. calidad del empleo también. Claro. Y eso sí beneficia directamente al trabajador. Por supuesto. ¿Entiendes? Por supuesto. Eso sí, es igual que la vivienda. La Si vivienda. se construyen viviendas, nosotros tenemos un déficit superior al 1 millón de viviendas en el país. Yo estoy de acuerdo también que un filón puede ir precisamente a ese sector. E incluso los mismos sectores de bursátil que está pidiendo recursos, habría que ver, Ampliaría el mercado de valores. ampliaría también. el mercado Claro, de valores, claro. tomando en cuenta lo que decía el presidente de la No, que se Asociación de califique, que Industria. se devalúe sobre en qué proyecto, porque además, déjame decirte una cosa, cuando los fondos invierten en un proyecto, tiene que ser previamente autorizado, como tú Eso, decías. exacto, Los sí, claro. títulos que ellos seleccionan para inversión tienen que estar con una buena calificación. Hay sectores que por su característica está limitado o a un mínimo o por ahí no cruce, ¿no? Eso como una forma de garantizar, ¿no?, una mayor rentabilidad. Sin embargo, no significa en modo alguno que alguna inversión por H o por R resulte desacertada. Porque Pero cuando esas tú son buscas una cosas que- rentabilidad en inversión, sobre todo en instrumentos de renta variable, Sí. pasa en Estados Unidos, pasa en todos los En países toda del mundo. parte del mundo, O sea, exactamente. el título de una de las entidades que tú tienes en el mercado de valores se desplome, bueno, pues obviamente la rentabilidad se va a ver afectada. Claro, claro. Pero si tú tienes diversificado el Que eso es lo más portafolio, importante, diversificar. porque si una pierde, pero otra gana. Otra gana, exactamente. Lo de la canasta. Exacto. Es lo de la canasta. Exacto. Eso estuvo, ese símil que tú haces estuvo muy bien. Entonces Eso esos de la fondos son canasta, para sí. financiar el desarrollo del país y ojalá fueran directamente a beneficiar a los trabajadores, que son los trabajadores, auténticos claro. dueños. Exactamente. Pero, como te digo,
financiado a través de las instituciones. Debidamente canalizado. Claro, claro, Sí, claro. con todo el rigor que eso, hermano. Así es. Terminamos. Ay, sí. Ya pero- nosotros terminamos, papá. Bueno. ¿Por dónde termino? ¿Por aquí o por allí? Por aquí. Terminamos, pero yo espero que, con la gracia de Dios, ustedes vuelvan y nos acompañen en una próxima ocasión a don Carlos y a Moza. Nos vemos. Bye bye.